Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Se constituye en un Estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista con 2 cámaras legislativas. Su capital y ciudad más poblada es Bogotá. En el siglo XV existían 3 grandes familias que poblaban Colombia. La cultura caribe se ubicaba en la costa del Mar Caribe, la Arawak en los ríos Caquetá, Amazonas y Putumayo, y los muiscas en la Sierra Nevada de Santa Marta y los altiplanos del centro del país. Esta última fue la que presentaba más pobladores y un significativo desarrollo en la agricultura, el uso de calendario, los jeroglíficos, y los rituales religiosos. El cacicazgo fue la organización social que primó antes de la era cristiana. Se caracterizaba por su orden social basado en una estratificación de la sociedad. Las tribus se agrupaban de forma similar a como lo hacía el señorío. Así, el cacique era el que tenía el máximo poder. Se han encontrado evidencias de actividades de esta época en las que se destacan las prácticas funerarias, la evidencia de diversos oficios y símbolos de mando, adornos personales, templos, estatuas, sistemas de riego y notables avances en la agricultura como las terrazas de cultivo, entre otros. Las culturas San Agustín, Tumaco, Tierra Adentro, Quimbaya, Zenú, Malagana, Pastos, Guanes y Pijaos, basaron su orden social en el cacicazgo. Muchas de estas ya habían desaparecido o se encontraban reducidas a la llegada de los españoles. Culturas más avanzadas en su orden social surgieron después en el formativo superior, cuya organización superó a la del cacicazgo, pues era similar a federaciones de aldeas. Sus mayores representantes fueron culturas como la tairona y los muiscas. En un principio el modus operandi de los españoles fue establecer pequeñas colonias que se dedicaban a subyugar, saquear y esclavizar a los pueblos indígenas aledaños, pero a medida que los indígenas morían en grandes números o huían de la costa, se hizo cada vez más necesario establecer colonias permanentes pobladas por emigrantes peninsulares. Sin embargo, los esfuerzos de colonización fueron duros y ciudades como Santa Marta se vieron sumidas en la miseria y en su casi total desaparición. En medio de la desesperación, ante el constante estado de guerra con los indígenas y los primeros ataques piratas por parte de corsarios franceses en aquellas costas, el entonces gobernador de Santa Marta Pedro Fernández de Lugo designó a uno de sus hombres de confianza, el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, para que organizara una expedición que remontara todo el río Magdalena hasta llegar al Perú. Con la consolidación de las colonias españolas tanto en la costa como en el centro del país, se pasó de un sistema basado en concesiones privadas en las cuales la corona otorgaba gobernaciones a los conquistadores, quienes habían financiado las expediciones por su propia cuenta, a un sistema de gobierno de fuerte carácter centralista en la cual el rey pretendió gobernar directamente a través del Consejo de Indias. Durante casi todo el periodo colonial Nueva Granada fue una capitanía del Virreinato del Perú. El capitán de Nueva Granada debía gobernar lo que hoy es Colombia, además de Venezuela con la excepción de Caracas. Mientras que Cali, Popayán, Pasto y el actual Ecuador estaban bajo la autoridad del presidente de Quito, quien tenía funciones parecidas a la de una capitanía. El gobierno subterritorial era adelantado por los cabildos o los concejos municipales. Estos entes no eran de elección democrática, pero eran uno de los pocos en los que podían servir los criollos y eran representativo al menos en el sentido que sus miembros eran habitantes del territorio en cuestión. El conflicto comenzó a gestarse a finales del siglo XVIII con la insurrección de los comuneros, la cual fue la primera manifestación de la identidad criolla, al marchar los insurgentes por la capital para protestar contra los nuevos impuestos del gobierno y reclamar su parte de la riqueza nacional, bajo el lema Viva el Rey abajo el mal gobierno. Algunas juntas buscaban gobernar provisionalmente mientras se restauraba el gobierno español, pero algunas otras, impulsados por políticos como Antonio Nariño y Camilo Torres, se declararon independientes y republicanas, influidas por la Revolución Americana y Francesa e inspirados por filósofos como Rousseau y Bentham. Tras el triunfo de Bolívar y la expulsión de los españoles de América, se revive el conflicto político entre quienes creían que la nueva nación debía ser de carácter centralista y quienes opinaban que debía ser federal. El inconveniente fue tal que la Asamblea Constituyente de Ocaña fue incapaz de redactar una constitución para el recién creado Estado de la Gran Colombia conformada por los actuales países de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Su nombre oficial era República de Colombia,
pero en la historiografía se le hace referencia como Gran Colombia para diferenciarla de la actual Colombia. Como resultado, Santander fue acusado de participar en el complot, enjuiciado y exiliado. Estos sucesos, aunados a rumores sobre las gestiones realizadas por miembros del gabinete de Bolívar, según él, sin su aprobación, para encontrar un noble europeo que asumiese el rol de rey americano al estilo de una monarquía constitucional, culminaron con dos revueltas federalistas encabezadas por dos republicanos, José María Córdoba en Antioquia y José María Obando en Cauca. Colombia es una democracia en la que los ciudadanos les dan poder a los gobernantes mediante el voto para que los representen y tomen las decisiones referentes al país. Los colombianos pueden elegir a sus representantes cuando son mayores de 18 años y posean cédula de ciudadanía. En Colombia el hecho de acudir a las urnas no es obligatorio, ya que su sistema electoral es el sufragio voluntario. El voto obligatorio es permitido en la mayoría de países de América Latina. La abstención en el país es una de las más altas de América. En el siglo XX, Colombia practicó una política exterior de alianza incondicional con Estados Unidos, práctica que fue formulada por el expresidente Marco Fidel Suárez como la doctrina del Respice Polum, mira hacia la estrella polar. Dicha política fue complementada en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo con la doctrina del Respice Similia, o mira a tus semejantes, con el propósito de diversificar relaciones con los países semejantes, y no solo con un actor privilegiado. Cada municipio o distrito es presidido por un alcalde, los cuales son elegidos para un periodo de 4 años, de acuerdo con el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral. En representación de la rama ejecutiva a nivel local, cada municipio elige un concejo integrado por concejales, elegidos para periodos de 4 años también. En los sitios de mayor altura y pisos térmicos templados y fríos como la región andina aparece la vegetación de altura, compuesta por bosques y matorrales, así como praderas arboladas. Es el dominio del bosque andino, un tipo de bosque de montaña dividido según altitud, bosque subandino, bosque andino y bosque altoandino o nuboso. Por encima de la línea de bosque se dan los páramos andinos, compuesto por matorrales y pastizales. Valles y llanuras, los valles del Magdalena, del Cauca y del Atrato San Juan, sobresalen por su extensión entre los diferentes valles interandinos de Colombia. En cuanto a llanuras se destacan, la llanura del Pacífico, la llanura amazónica, la llanura del Caribe y los llanos orientales. Sistema montañoso periférico. El sistema montañoso periférico no forma parte de las cordilleras andinas. Forman parte de este sistema la serranía de la Macarena al este, y los Montes de María, la serranía de Piojó o de Pajuancho, la serranía del Darién, la Sierra Nevada de Santa Marta y las montañas de la Guajira al oeste de las cordilleras andinas. Sistema montañoso central, está compuesto por la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Los Andes colombianos inician en el nudo de los Pastos. Allí se encuentran los volcanes Galeras, Cumbal y Azufral. En el nudo de los Pastos se separan las altiplanicies de Tuquerres e Ipiales. En Colombia hay 4 vertientes hidrográficas, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Caribe, la vertiente del Catatumbo y la vertiente atlántica. El macizo colombiano es de gran importancia para el país, pues allí nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. En la Sierra Nevada de Santa Marta nacen ríos como el Don Diego, el Ranchería y el Dibuya, los cuales desembocan en el Mar Caribe y conforman la vertiente del Caribe. El río Atrato, que forma parte de esta vertiente, es uno de los más caudalosos del mundo con respecto al tamaño de su cuenca. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.